Bien, el tema de ahora es cuando las trompetas suenan. Y ese es un tema complicado y hay tantos puntos que no creo que sea bueno ser dogmático sobre esto y decir esto es exactamente lo que es. Veamos a los varios temas y veamos cómo encajan, porque tenemos mucho que aprender y estoy seguro que hay muchas cosas en el libro de Apocalipsis que se van a aclarar a medida de que se revelen los eventos de la historia. Ahora, a mucha gente le gusta poner las trompetas en el futuro y hay escuelas de pensamiento enteras sobre esto, pero ellos tienen un problema con la estructura del libro de Apocalipsis y veremos que es probablemente mejor guardar las trompetas en línea con la estructura de quiasmo, esa estructura que fue establecida en el Apocalipsis para que no nos perdamos. Así que, ¿qué son estas trompetas y qué significan? Primero, antes de entrar en el tema de las trompetas, hay algunos asuntos interesantes que encontramos en Apocalipsis en los capítulos 7 hasta el capítulo 9 y que forman una unidad. Por eso yo no quiero solamente hablar de las trompetas, quiero hablar del asunto de la unidad por completo. Entonces, hay una numeración de las personas de la tierra en estos temas. En Apocalipsis capítulo 7 y en Apocalipsis capítulo 9 hay el concepto de detener y soltar los vientos y están relacionados a 4 ángeles. En ambas secciones se numera a las personas. En Apocalipsis capítulo 7 el pueblo de Dios es numerado. Y en Apocalipsis capítulo 9, la contraparte demoníaca es numerada, otro pueblo. Entonces hay una numeración, los que están con Dios y los que están en contra de Dios. En ambos capítulos se escuchan las palabras oí el número, ekusaton arithmon, oí el número. Entonces, él escuchó el número del pueblo de Dios, él escuchó el número de aquellos que están con el otro lado. Y por supuesto, conocen esa declaración, ha sido pesado y hallado. Es bueno ser numerado y no hallado falto. Y la manera de lograr eso es de aferrarse al Salvador. Veamos entonces a la numeración del pueblo de Dios en contraste con el pueblo del diablo. ¿Saben qué es interesante? Dios siempre nos da lo positivo antes de lo negativo. Antes de que viéramos, por ejemplo, como el mensajero del Evangelio sería destruir sellos, Dios nos dio un cuadro de su trono, del trono, con un poder impresionante. Así que aquí de la misma manera, Él nos da la numeración del pueblo de Dios.
Y como dije, este capítulo está entre paréntesis, está puesto allí entre paréntesis para decirnos algo acerca del pueblo de Dios antes de que Él nos diga algo sobre las cosas que solo los que tienen el sello podrán estar firmes. Queremos saber qué significa esto. La numeración del pueblo de Dios sucede justo antes del fin del tiempo de gracia, antes de la apertura del séptimo sello. En otras palabras, este es un asunto que sucede justo antes de la venida de Cristo, donde habrá una numeración final del número de Dios. Obviamente Dios va a esperar hasta que el número completo se haya juntado, porque Él dijo a los que simbólicamente estaban hablando bajo el altar, que ellos tendrían que esperar hasta que se complete el número. ¿No es correcto? Así que de eso se trata el asunto. Y luego llegamos a Apocalipsis capítulo 8, después del capítulo 7, y dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Entonces, este capítulo nos habla sobre el evento del sello para el pueblo de Dios en el fin, el sellamiento. Así que leámoslo. Apocalipsis capítulo 7, 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora, el mar, las aguas en la Biblia son el símbolo de las naciones. La tierra es el planeta en sí mismo. El árbol en la Biblia es el símbolo del individuo. Nabucodonosor fue un árbol cortado. Vi a los malvados florecer como árboles verdes, etc. Entonces, ese es el símbolo de los individuos. Y estos 4 ángeles celestiales que están deteniendo los vientos de conflicto para que el pueblo de Dios sea sellado. Entonces, la destrucción, conflagración final en la tierra, el caos que vendrá, es detenido por Dios. Sin tomar en cuenta cuán grave se ve la situación, Dios sigue permaneciendo en control. Eso es lo que dice. Hay 4 ángeles que detienen los 4 vientos hasta que el número completo de Dios haya ingresado. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestros. En sus frentes. ¿Qué hay aquí en la frente? El centro de tu inteligencia. Es el lugar donde está la capacidad que tú tienes de decidir, tu estado consciente. Esto es lo que está en tu frente. Es lo que hace la diferencia entre nosotros y cualquier otra criatura en este planeta, cualquier animal. Es el centro cognitivo, el gran centro cognitivo para poder hacer decisiones en el ser humano. Y aquí es donde se hace una decisión por o en contra de algo. Y como hemos visto anteriormente, ser sellado es establecerse en la verdad de manera que no puede ser movido. Pero Dios también sella a estos individuos. Y oí el número. Ahí oímos el número de los que fueron sellados. Y estos son el pueblo de Dios. El número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 7, 2 hasta 4. Algunas personas piensan que este número es un número literal y dicen que hay literalmente 144,000 que están sellados. Pero recuerden que él oyó el número. ¿Qué significa estar o ser sellado? Bueno, en 2 de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Entonces Él los ha sellados. Y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esas personas han tomado la decisión de ya no hacer lo malo y de hacer lo bueno por medio del poder de Dios. Y de pedir perdón a Dios por lo malo que han hecho y de pedir ser limpiados en la sangre del Cordero. Es tan simple como es, no es un asunto complicado. Nosotros siempre lo hacemos más complicado de lo que es.
Y la palabra aquí por iniquidad es maldad, injusticia, maldad de corazón y vida, una acción que viola la ley. Muy interesante. Entonces, si nos apartamos de la iniquidad, nos convertimos en cumplidores de la ley. Si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No es un asunto muy complicado. Significa empezar a hacer lo que es correcto y renunciar a lo malo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados el día de la redención. Entonces, los que están sellados tienen que empezar a hacer lo correcto. Tienen que hacerlo. Si eran ladrones, tienen que dejar de robar. Si tienen una habla pesada, tienen que corregir el asunto. Deben empezar a hacerlo. Toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 26 a 32. No es un asunto complicado. Que regresemos, que volvamos en armonía con la ley de Dios. Eso es lo que significa. Aférrense al testimonio. Sella la ley entre mis discípulos. A la ley y al testimonio. Si no hablan de acuerdo a esto, es porque no les ha amanecido. No podemos decir, soy un hijo de Dios, pero puedo vivir como vivía antes. No, no. A la ley y al testimonio. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Dónde está eso? Está en la frente. Y sobre su corazón las escribiré, para que puedan actuar con armonía con la ley. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos 8:10. Siempre hacemos estos asuntos muy complicados, y no lo son. Haz lo correcto, y deja las consecuencias a Dios. Ahora, en el corazón de la ley está el sábado, el día de sábado. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No el tercer día, no el cuarto día, el séptimo día es el sábado. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que aquí en el mandamiento del sábado hay otro sello. Dice allí, en 6 días el Señor, ese es su nombre, Jehová, hizo... Es el creador, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Entonces, si miramos a Éxodo capítulo 20, versículo 11, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. En el séptimo día, por tanto, Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. La palabra descansó aquí significa dar consuelo, estar confederado, acostarse, dejar de algo, estar en silencio. En otras palabras, tener un momento a solas con Dios, en medio de toda la agitación en esta tierra. Y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Bueno, existen muchos dioses allá afuera. ¿A cuál sirves tú? Al que obedeces, claramente. ¿Y cómo le obedeces? Guardando su ley. Y si Él dijo, guarda el séptimo día, entonces, ¿qué día debemos que guardar? El séptimo día. Éxodo 31:13 dice, el sábado
es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepan a qué Dios sirven. Soy yo, el Señor del sábado. Hola, yo soy. Éxodo 31, 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo.